Es para mí una bendición y un gran privilegio estar aquí con ustedes. Primera vez que comparto con ustedes y estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Pueden sentarse. Creo que hemos sido muy edificadas, ¿verdad? Acabamos de escuchar una plenaria muy edificante y yo espero, y esa ha sido mi oración desde que recibí la invitación, poder ser de bendición para tu vida. Y pues creo que todos debemos de estar conscientes que somos mujeres de reino, amén, porque estamos caminando en el reino y creo que estamos en la era del reino. En esta era vamos a ver una manifestación gloriosa sin precedentes. Estamos ya viviendo manifestaciones únicas, manifestaciones del último avivamiento que vamos a tener sobre la tierra. Y todo avisa que Jesús viene pronto. Así es que tenemos que estar listas. Y vamos a ver transformaciones sorprendentes. Así es que si tú tienes en tu corazón una oración al Señor por alguien que crees que no pueda convertirse, quiero decirte que es el tiempo. Es el tiempo de la visitación. Vamos a ver que el Señor va a hacer grandes cosas. Y creo que si estamos conscientes de que somos mujeres de reino, tienes que entender que eres una embajadora de su reino. Amén. Creo que tenemos que hacer conciencia de esa oración que Jesús nos dejó como modelo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, venga a nosotros tu reino? Pero usted tiene que estar consciente de lo que está orando. Usted tiene que saber que tiene un rey dentro de ese reino, que es el que rige nuestra vida. Amén. Entonces, como embajadoras somos representantes de su reino y nosotros hablamos de acuerdo a la cultura de ese reino. Ahorita hablaba mi hermana que Jesús iba contra cultura, pero hay una cultura establecida dentro del reino de los cielos. Y necesitamos entenderlo también esto, porque ahí pertenecemos. Nosotros pertenecemos a ese reino, así es que mi opinión y la tuya, como hijas y representantes de ese reino de los cielos, debe ser la misma que la opinión que tiene nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo expresamos lo que está establecido en su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos siendo bombardeados en este tiempo por las redes sociales y donde quiera escuchamos tantas opiniones y he visto mucho cuerpo de Cristo que consideramos que son parte del reino de los cielos, dando opiniones muy personales en cuanto al matrimonio igualitario, en cuanto a la diversidad de género. Pero yo quiero decirle que hay una palabra, una sola palabra, la Biblia, un manual de vida, la Biblia, donde está establecida cuál es la opinión de tu rey y de mi rey. Así es que eso no puede cambiar. Amén. La palabra del Señor tiene que regir nuestra vida. La palabra del Señor nos dice cuál es el estilo de vida que tú y yo debemos de vivir. Esa palabra fue establecida para los hijos del Rey. La Biblia es lo único que puede regir tu vida y la mía. Ahí está la cultura. Ahí está la cultura del reino. Hablar del reino es algo muy grande, muy extenso. Solamente quise traer esa semillita. A mí me encanta cuando podemos descifrar la oración que el Señor Jesús hizo y nos dejó como modelo. Es profundamente grande, pero tenemos que entender cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Sabemos que dentro del mundo en el que vivimos
vivimos en medio de dos mundos, el mundo de las tinieblas, el mundo de la luz, que es el Señor Jesús. Amén. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y pareciera que nosotros que estamos en el reino de los cielos estuviéramos un tanto adormecidos, lentos, aletargados. El reino de los cielos avanza y usted se tiene que dar cuenta, porque estamos viéndolo delante de nuestros ojos, cómo avanza a pasos agigantados. ¿Usted esperaba esos libros de texto que acaba de recibir sus hijos, sus nietos? A todos nos sorprendió. Pero sabe que el enemigo no duerme ni un segundo. Ese reino está organizado. Yo te pregunto, ¿cómo está nuestro reino? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos organizamos? Tenemos una red de intercesión en la que estamos peleando, guerreando todos los días por nuestro avance, para alcanzar más almas para el Señor, para alcanzar más montes. Ahí está el monte de la educación, en donde vemos que el enemigo está ganando terreno. Y yo recuerdo 2007, 2010, recibimos una palabra muy fuerte. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de los 7 montes que se tienen que alcanzar en el reino de los cielos? Solo una persona, santo. Hay un monte que es el monte de la educación, es parte del reino de los cielos. Y ese monte tenemos que ganarlo los hijos del Señor. Ese monte lo tenemos que poseer los hijos del Señor. Yo recuerdo tomar ese tiempo para orar porque el Señor levantara maestros que escribieran esos libros, que se pudiera producir los libros de educación para nuestros hijos por parte de personas de reino, usados por Dios. Y no hemos alcanzado. Quiero hablarte del reino. Entonces vemos que el reino de las tinieblas ha avanzado tanto y vemos aborto legalizado en la nación. ¿No les tomó de sorpresa? Porque en mi estado nunca se legisló, en mi estado nunca se llevó a tribunales, y de repente sale que en toda la nación está legalizado el aborto. Pero curiosamente, yo vengo del estado de Sonora y no hubo una sola protesta por los nuevos libros de educación que se entregaron. Una sola protesta. Y yo me preguntaba, Señor, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Vemos otras propuestas de ley que andan ya muy cerca de ser aprobadas y no se está haciendo absolutamente nada. Entonces yo hoy quiero hablarte y quiero platicarte como mujeres de reino que estamos haciendo para dejar un legado glorioso para cada uno de nuestros hijos. Debemos dejar un legado. Debemos de transferir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones lo que va a impactar en el tiempo de ellos para el que el reino de los cielos avance. ¿Estás de acuerdo conmigo? Primero te pregunto, ¿estás de acuerdo? A lo mejor y no estás de acuerdo que tienes que dejar un legado, ¿sí? Nosotros como hijas de Dios debemos de comprometernos, debemos de construir, debemos de enfocarnos para que nuestros hijos, y no solo ellos, sino también nuestros nietos y los bisnietos. La palabra nos habla de 1000 generaciones. La bendición alcanza 1000 generaciones, la maldición 3ª y 4ª generación. Entonces, si nosotros nos enfocamos a trabajar para dejar un legado, vamos a alcanzar
muchas generaciones. Y ese legado va a impactar a todas esas generaciones. No podemos impactar si nuestro cristianismo es tibio. No es lo mismo ser cristiano a ser un hijo de Dios. No es lo mismo. No me puedo detener a dar muchos detalles. Solo tengo 45 minutos. Pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque el cristianismo no es ir y venir a la iglesia. El cristianismo es un estilo de vida que tú tienes que practicarlo todos los días. Me encantó lo que dijo nuestra hermana. No es una religión. Jesús es quien más se opone a la religiosidad. Jesús va en contra de la religiosidad. Y tú no puedes vivir una religiosidad si eres hijo del Señor, hija del Señor. Ante esta sociedad tan corrompida, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, porque estamos en medio de una guerra espiritual. Si usted no se ha dado cuenta, todo lo que está sucediendo en este último sexenio, no sé si lo puedes publicar, por mí no hay problema, pero estamos viendo que se han autorizado todas las leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y esto nos está diciendo al pueblo de Dios, hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Y dice el Señor, esto no sale sino con oración y ayuno. Y te hablaba de la organización. Nosotros tenemos que estar organizados. La iglesia metodista tiene una estructura muy fuerte, pero necesitamos levantarnos en una estructura de guerra, en una red en donde todo el pueblo metodista esté orando de día, de noche, de tarde. Nuestra iglesia es una iglesia de oración. Fuente de Vida es una iglesia que siempre está en ayuno. Terminamos 40 días y empezamos otro, porque luego el Señor nos dice, ahora por esto, ahora por el otro. Los niños, los jóvenes están acostumbrados a estar en periodos de oración y de ayuno, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y tenemos que hacer de nuestra vida, ese es el estilo de vida. Tu estilo de vida tiene que ser la oración, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno tiene que ser parte de tu estilo de vida. Porque estamos en medio de una sociedad que se ha corrompido, y es donde caminan tus hijos, tus nietos y tus generaciones. Hoy más que nunca debemos influenciar e impactar a nuestras generaciones. Usted sabe que los brujos entregan a sus generaciones para el servicio del infierno. ¿Has entregado tú a tus generaciones para el reino de los cielos? Pero no todos. Por eso hay adormecimiento. Yo no puedo darle un mínimo de oportunidad al enemigo a que quiera venir a tomar a mis hijos, a mis nietos. Él no pide permiso, solo los toma. Usted necesita hacer un plan y trabajar para impactar generacionalmente. Tenemos que cambiar nuestro chip y pensar generacionalmente. Lo que estoy haciendo hoy impacta a mis generaciones. No piense en el hoy, sino en lo que está transmitiendo a tu generación. Es lo que tenemos que pensar. Quiero hablarte del legado familiar, en lo que podemos transmitir de una generación a otra. Eso es legado, lo que transmitimos. Es lo que queda después de irnos. Valores, principios, tu fe, el cristianismo. Me recuerda ahorita un detalle. Mi mamá es una intercesora. El mejor modelo de intercesora que yo he tenido es mi madre. Tiene 90 años y tiene un horario para tomar su cuaderno donde tiene la lista de peticiones y tiene la caja de Kleenex a un ladito. Yo tengo una nieta de 6 años y de momento dice mi mamá, encontré a Net en mi lugar
agarró el cuaderno, yo creo que eso todavía estaba en kinder la niña, agarró el cuaderno y empezó a orar. Ella no sabía leer, inventando la oración, y luego se puso los lentes de mi madre y luego agarró el Kleenex y se empezó a tocar porque era parte de eso, llorar. Ese es un legado, ¿sabes? Ese es un legado. Entonces, es importante preparar un plan de acción que nos permita mantener un legado familiar. Voy a darte un pequeño testimonio acerca de mi vida. Ramón Moreno Nava fue mi abuelo que no conocí. Él muere a los 7 años de la edad de mi mamá. Entonces ella también tuvo muy poquito contacto. Pero él fue el fundador de la iglesia metodista en Agua Prieta. Él, junto con el jefe de aduana y algunas autoridades de la ciudad, tuvieron a bien colectar los fondos y edificar la primera iglesia cristiana en mi ciudad. Imagínense, a la edad de 7 años de mi mamá, él muere, pero dejó un legado. Mi mamá tiene 90 años caminando en el Señor, nunca se apartó del camino y ha sido una mujer que ha sido transformada por el Señor. Vivimos el avivamiento de los 70s, ojalá entiendan avivamiento, y ella fue transformada de esa iglesia religiosa, de esa iglesia solemne, de esa iglesia que hacían bullying al que levantaba las manos porque nadie podía ni aplaudir. Ella fue y entró en ese mover donde ella se levanta como intercesora en guerra espiritual. Ella fue y todavía ahora es mi respaldo, pero fue respaldo de muchos pastores que estuvieron ahí, y cada vez que llevaban a alguien para liberación, pregúnteme quién estaba al lado del pastor. Y yo cuando ella regresaba, yo sancochada en el evangelio, un pie en el mundo y otro en la iglesia. Yo iba a la iglesia, ¿sabes por qué? Por miedo al infierno, y viví en el infierno. Ajá, porque andas en el mundo y dice, los que no son de mí, ¿qué? ¿Sí? Entonces recuerdo que mi mamá llegaba de esas liberaciones y nos decía, no hay que ver. Duraba 3 días, una semana duraban en el templo el pastor y todos sus líderes de intercesión liberando. Y ella llegaba agotada y me quería contar que los ojos los volteó. No me digas nada, porque yo no dormí en una semana de lo que me platicaba. Entonces siempre pensé que jamás iba a andar en las situaciones de estas. Y un día una profeta, Ruth Curti, quienes conocen el área ya de Monterrey, visitó Agua Prieta, y ella fue la que me dijo, necesito que vengas porque tengo una palabra para ti. Yo llegué, me recuerdo, con un regalo de algo que le gustó a ella, y me empieza a decir, ella estaba en un jacuzzi y ahí me ministraba, yo con la pierna cruzada escuchándola, y me dijo, el Señor te quiere usar y el Señor te dice que te va a llevar y vas a liberar endemoniados. Ni pienses, yo antes de que nada, ni pienses, no, que yo me ponía, ya saben cómo nos ponemos, ¿verdad? Y total, es un legado que el Señor me ha dado. De parte de mi mamá somos 2 pastoras. Por mi parte, mi hija, la más pequeña de 20 años, ya está pastoreando. Y mi nieta hace 15 días recibió una palabra de parte de Dios de un llamado pastoral. Mi abuelo dejó un legado. Y mi madre trabajó por toda su vida. Me gustó mucho, veo a la hija del obispo Vázquez, ¿verdad? Publicó hace poquito, hace unos días, y me lo robé. Su papá, el obispo Vázquez, publicó y dice que la influencia mayor del cristianismo, él no la recibió de los teólogos, sino de su mamá. Y me vi en ese espejo y la publiqué también. Entonces, para mí, la influencia muy fuerte que yo he tenido es la de mi madre. Jamás la vi menguar, jamás. Es una mujer de fe, es una mujer que siempre ha estado hablando de Cristo,
Es una mujer que bendijo mucho a siervos. Mi mamá tenía un negocio y cada semana salía una despensa para el pastor de la iglesia por 26 años que ella tuvo ese negocio. Entonces, mi abuelo dejó ese legado de predicador, porque él fue predicador, se me olvidó decirte al principio de eso, y alcanzó a 2 nietas de él, que soy yo y mi hermana, para el reino de los cielos y servirle al Señor como sus siervas. Somos 2 pastoras al servicio del reino de los cielos en mi familia. Entonces, para mí ha sido una gran bendición poder compartir púlpito y ministerio con mi hija Najara, que se casó, que mi consuegra, por aquí está, Damaris, se casó con el hijo del obispo Felipe Ruiz y de Damaris. Son un matrimonio que sirven incansablemente al Señor. Entonces solo te platico esto para que tú comprendas que así es el legado. Yo nunca he visto a mis hijos y ni quiero pensar en que alguno se vaya a unir a un yugo desigual. Aunque el yugo desigual también está dentro de la iglesia. Pero bueno. Entonces, somos 5 generaciones al servicio del Señor. Además que el legado, yo te estoy hablando del legado mío, pero tú puedes tener un legado de negocios. Tú puedes tener un legado distinto al mío, pero tú tienes que trabajar en ese legado. Sí, porque yo veo que hay personas en este lugar que el Señor ya les dio los negocios, pero los negocios que el Señor te está dando es para la gloria del Señor y para expandir el reino de los cielos. Claro que te va a dar para que tú disfrutes, pero el Señor reclama los negocios de sus hijos para que sean depositados en su reino. Quiero dejar un pensamiento en ti. Todo lo que hagas y todo lo que pienses tenga un impacto generacional, por lo menos a 3 generaciones. Que todo lo que tú hagas y todo lo que tú pienses tenga un impacto generacional, por lo menos a 3 generaciones. El Señor dijo 3ª y 4ª generación, pero también dijo 1000 generaciones serán deuteronomios. En la bendición del Deuteronomios 28 habla de 1000 generaciones serán benditas. ¡Qué bendición! Mientras Satanás está entregando a sus generaciones, me tocó ministrar a una chica, te lo cuento rapidito, que perdió la vista. Y ya habían estado, gente que tiene las posibilidades económicas, fueron a muchas partes del mundo. Finalmente regresan a la ciudad ahí de Agua Prieta y alguien le dijo que fuera yo a orar por ella. Y en la plática yo percibí un espíritu de brujería. Y en la conversación yo le hice la pregunta, ¿hay alguien en tus generaciones que haya practicado la brujería? Y dice, no. ¿Y tú has practicado? No. Le dije, mira, ponte a orar y que el Señor te muestre, yo voy a estar orando, ve y habla con tu mamá, que te platique. En la plática con su mamá le explicó que su abuela había practicado la brujería y que su abuela, antes de que ella naciera, ya le había entregado las generaciones a Satanás. Y hubo un reclamo del enemigo. ¿Se da cuenta por qué le digo esto? Usted tiene que entregar a sus generaciones al Señor, pero sobre todo modélele. Usted tiene que modelar con su vida el cristianismo verdadero a sus hijos. Tan firme seas tú, tan firme van a ser tus hijos. Tan débil seas tú, tan débil van a ser tus hijos. Eres sancochado, eres sancochada, así van a ser tus hijos. Entre el mundo y el cristianismo, a ti te toca definir. Amén. Dice Hechos 16 del 1 al 5. Aquí está hablando de el apóstol Pablo
Y puede imaginarse aquí en este versículo a Eunice y a Loida aconsejando a Timoteo, diciéndole: acércate a Pablo, mijito, aprende todo lo que puedas de él, pégate a él. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaban ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Fíjense la influencia, ¿eh? El padre era griego, la mamá era creyente, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Cuando lo toma y dice que lo circuncida, es porque ya lo estaba discipulando, ya lo estaba formando para que sirviera con él. Entonces aquí vemos una formación y vemos a Pablo escribiendo la última carta a Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer muy valiente, Eunice, y luego menciona a Loida. Vemos otra generación: Timoteo, Eunice y Loida, 3 generaciones. Seguramente ellas estaban siendo una grande influencia sobre Timoteo, y esas mujeres dejaron un legado que impactó impresionantemente. Timoteo tenía una iglesia de 60,000 según los historiadores. Un joven que empezó su carrera a los 14. Por eso les digo, tenemos que pensar generacionalmente. Eso es reino. Pablo vio un potencial en Timoteo y ve que está siendo apoyado por mujeres, por su abuela, por su mamá, y lo toma y lo forma. Y lo lleva a evangelizar y lo convierte en un pastor de una mega iglesia. Eso es legado. Nosotros tenemos que tener vínculos fuertes con nuestros hijos. Amo mucho a Vero. Perdón, Vero, pero no te pedí permiso. Pero yo admiro mucho a Vero y a Félix, su esposo. Y yo les decía ayer, ustedes ya pueden ver su legado en sus hijos. Pero en los años que yo tengo de conocer a esta hermosa familia, siempre han sido gente firme que camina y que está bien cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que es necesario eso para poder ver a nuestras generaciones amando y siguiendo al Señor y sirviéndole a Él. En medio de esta generación perversa, donde hay tan fuerte influencia, es tan triste escuchar a jóvenes que crecieron en la iglesia y que están desfilando en las marchas de orgullo gay. Va contra la palabra del Señor. Yo no tengo problemas. Tenemos en la iglesia 3 chicas que han salido del lesbianismo y 2 chicos que han salido de la homosexualidad. Los amo y los amé cuando eran lesbianas y los amé cuando fueran gays, y por amor a esas almas trabajamos con ellos. Y le voy a decir, no es fácil. No va a pasar de ir y venir a la iglesia todos los domingos y cuando le den ganas a lo mejor y se asoma al culto de oración, pero para ellos es aburrido. Pero una persona que ama al Señor, a una persona que está entendiendo los tiempos que estamos viviendo, sabe que es el tiempo de estar ahí en cada reunión de oración. Nada le va a funcionar si usted no tiene una vida devocional de oración, no religiosa, de oración, de comunión, de adoración. Todo empieza, adoración y oración, todo parte de tu tiempo con el Señor. Yo ahorita que estábamos ahí sentadas, oía del Señor que había mujeres con necesidad de milagros y que el Señor quería hacer milagros. Por aquí debe de estar esa persona.
necesitas un milagro. Y el Señor quiere darte ese milagro. No sé cuántas haya, pero tú no te puedes ir de aquí sin la bendición del Señor. Yo no me regreso a mi casa sin que se cumpla el propósito por el cual el Señor me trajo a este lugar. Se cancelaron 2 vuelos, le comentaba a Yadira, 2 vuelos, el martes y el miércoles se cancelaron 2 vuelos por la intensa niebla que había y no podía. Y me mandaban mis líderes, me mandaban, pastora, yo creo que no va a poder ir, mire, y me mandaban la información, se la mandaba yo a Yadira. Le dije, ¿sabes qué? Si el Señor quiere, y yo le dije, sopla sobre el aeropuerto, papito, sopla, si tú quieres que yo vaya. Y le dije, no soples muy fuerte porque vas a tumbar edificios. Le dije, sopla y limpia los aires si tú quieres que yo vaya. Y lo hizo. No hubo turbulencia, no hubo niebla, solamente ese día. Entonces Dios es bueno, pero vuelvo a decirte, necesitas una vida de constante oración, comunión con el Señor. Necesitamos romper con el legado de inestabilidad, de tristeza, de negatividad, para poder heredar lo bueno a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué ves con tus ojos en tu casa? ¿Qué ven tus hijos en tu casa? ¿Qué están aprendiendo tus hijos en tu casa? Fidelidad a Dios, lectura bíblica, oración, servicio al Señor. Eso es pensar generacionalmente. Instruye al niño en su camino. Yo sé que lo vas a recitar conmigo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero sabe una cosa, creemos, instruye al niño en su camino, y creemos que hay que instruirlo en el camino del Señor. Pero si tú lo instruyes en el narco, él va a ser narco, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Eh? Si tú lo instruyes en la inestabilidad, aun cuando fuere viejo va a ser inestable. Yo recuerdo a un tío, nunca se estabilizó en una congregación, y todos mis primos jamás han estado estables en una iglesia. Si tú eres de los que, amanecí bien, voy a ir a la iglesia, pero no tengo ganas, no voy a ir a la iglesia hoy, y no sé si el otro, a ver cómo amanezco, así van a ser tus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios hizo un pacto con Abraham. Casi a sus 100 años, todos conocemos, yo creo, la historia, junto con su esposa Sara, una mujer estéril, nace un pueblo llamado Israel, que hasta el día de hoy vive en guerra. Todos sabemos cómo está ahorita la situación. Están en una terrible guerra. Pero este pueblo pequeño hace la diferencia. Ayer lo platicábamos. Pero hace apenas 75 años se formó como nación. Tiene solamente 9.440.000 habitantes. 22.000 kilómetros de territorio, más o menos como el estado de Sonora, para que tengas una idea. Pero tiene el 15º lugar de competitividad en el mundo entero. Ellos producen el 90% de los alimentos que consumen. Es desierto. La mayoría de la población estudiantil termina de 2 a 3 carreras profesionales. Han transformado el desierto en tierra próspera. Una tierra que dijo el Señor, donde fluye ¿qué? Leche y miel. Es el país con mayores inventos registrados. Es potencia nuclear. ¿Quiere saber usted qué hace esta diferencia? La genética. Por alguien que marcó la genética, y él fue Abraham. Usted tiene que marcar la genética.
Él recibió la bendición. Ya me cortaron el rollo. Me vieron en la cara, ¿verdad? Pero me voy a apurar. La promesa que Dios le da a Abraham: bendita serás en ti todas las generaciones. Yo declaro esta palabra sobre ti: bendito será en ti todas las generaciones. Nosotros somos hijos, hijas del Señor, y tenemos los derechos y la bendición de hijos. Usted tiene que entender eso. No es lo mismo creación que hijo, y usted es hijo. Pasamos de ser creación a ser hijos cuando recibimos al Señor. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos. Así es que tenemos la bendición y la autorización de arrebatar esa bendición que le fue dado al padre Abraham para tomarla nosotros. Bendita será en ti todas las generaciones. Nosotros somos hijas. Nosotros nos apropiamos de esa bendición. Levántese delante de su familia y rompa con el legado incorrecto o maldiciones generacionales de enfermedades, de pobreza, de calamidad, de mediocridad, y determine que eso no va a trascender en tu familia. ¿Cómo se determina? Sacándolo, la maldición, sacándola en oración, en ayuno, con la autoridad de parte de Dios. Usted puede tomar a sus hijos, pararlos, haga una lista de las maldiciones y rompa en el nombre de Jesús contra toda ella. Sáquelo de su familia. Todo lo que no venga del cielo tiene que salir de su casa. Salmo 78, 18. Aun cuando sea yo anciano, fíjese lo que dice el rey: aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Usted no puede morirse sin declarar el poder y la autoridad sobre la generación venidera. Y que dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. ¡Wow! Dese cuenta lo que tenemos en nuestra mano. Podemos decretar, podemos soltar esa palabra de bendición aún a los que no han nacido. A lo mejor y todavía tienes planes de familia. A lo mejor no han nacido tus nietos, pero tú ya puedes empezar a soltar sobre ellos la bendición que viene del Padre. Así como la soltó sobre Abraham, y nosotros nos podemos apropiar de ella, así tus nietos que no han nacido pueden alcanzar en tu boca y poder, en tu boca y autoridad. Tienes que usar el poder y la autoridad de parte de Dios y marcar a tus generaciones. Amén. Tú tienes que levantarte como profeta en tu casa. A muchos les asusta la palabra profeta, pero la palabra, el apóstol Pablo decía: yo quiero que todos profeticen. Léelo. Tú tienes autoridad en tu boca, y cuando tú eres la boca de Dios, estás profetizando. Cuando tú estás evangelizando, estás profetizando. Profetiza ahora para tus hijos y tus generaciones, y ahí vas a definir la bendición en la que ellos van a caminar. Tú sabes que tienes una gran autoridad como mamá. Tú sabes que tienes autoridad. ¿Sabe qué? Satanás se lo cree. Satanás quiso matar a mi hijo. No puedo detener en tantas cosas que quisiera hablar. Pero cuando el Señor me dijo: no te vayas del hospital, quédate aquí porque hoy viene un ataque en contra de tu hijo. Yo oí la voz del Señor y me quedé, y esa noche lo quiso matar. Y tuve que luchar contra un espíritu de muerte que venía a destruir a mi hijo. Y ahí el Señor me enseñó que ni mi hija que se quería quedar, ni mi amiga que era enfermera que iba a cuidarlo, tenían autoridad para detener a la muerte. Pero tú como madre, como abuela, tienes autoridad de parte de Dios. El enemigo la reconoció. El enemigo sabía que si yo me quedaba, no iba a poder hacer nada. Le hizo la lucha. Pero cuando yo iba en el camino a descansar, el Señor me dijo: no te vayas. Y Él me enseñó esa autoridad, que después ya estuve estudiando sobre eso. Tú tienes autoridad para decretar a tus hijos y modelarles la vida en Cristo, el estilo de vida en Cristo. Ese es el legado. Entonces,
Planta en tus hijos una visión generacional. Génesis 17:7 dice, ahí está la promesa: estableceré el pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. El padre diciéndole a Abraham, voy a volverlo a repetir, estableceré el pacto, yo suelto esta palabra sobre ti, estableceré el pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas tus generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. ¿Ya entendió por qué Israel es lo que es? Esta es la promesa para ellos. Pero nosotros somos el Israel por adopción. Y si usted no lo cree, usted se la pierde. Yo camino en esas bendiciones. Yo camino y yo arrebato esas bendiciones. Así es que usted ya puede entender por qué Israel tiene esa bendición sobre él. Y es una nación tan pequeña, pero tan reconocida como las mejores en todo el mundo. Entonces vemos que Abraham marcó, mis amadas, este pueblo, sus generaciones. Y nos tenemos que levantar como Abraham en nuestras casas. Y nosotros tenemos que ser quienes marquemos e introduzcamos el reino a la casa. Usted tiene que pararse ahí enfrente. Hágalo si tiene esposo. Y usted órele al Señor y dígale: hoy establezco el reino de los cielos en mi casa. Y aquí reina y gobierna el Espíritu Santo. Me encantó la exposición de anoche cuando decía esta chica: yo me paro en el closet y le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué quieres que me ponga? Porque yo lo hago también. Y me encantó porque, ¿sabes qué? Eso habla de dependencia. Usted no depende de un hombre. Se lo digo, yo tengo 16 años de viuda. Mi vida depende del Espíritu Santo. Mi vida depende de mi Rey y de mi Señor. Y cuando digo mi Señor es porque yo hago lo que mi Señor quiere que haga. Porque hay quienes dicen que es su Señor y terminan haciendo lo que le da su regalada gana, y eso no funciona en el reino. Amén. Usted póngale plataforma a sus hijos, láncelos. Ellos son saeta en sus manos. ¿Usted ha leído que son saeta en sus manos? Son flechas. Tan lejos tú lo lances, tan lejos va a llegar. Usted tiene que hacerlo. Apóyelo, anímelo a que sirva al Señor. ¿Sabe? A lo mejor en tus sueños es que sea un médico. En tus sueños es que sea un ingeniero, un maestro, una maestra. Pero si el Señor lo llama al servicio, no te opongas, porque es pelear con Él. Yo tengo a mi hija sirviendo a mi lado, juntas. Nunca me imaginé que eso iba a ser. Y lo disfruto muchísimo. Es lo mejor que me haya pasado en mi vida. Y de Pilón mi yerno también, que son grandes siervos del Señor. Sirven. Mire, el matrimonio creo que es el estado perfecto para servir al Señor. Así lo creo. Yo los veo y disfruto mucho cómo aman y cómo sirven al Señor. Entonces usted tiene que ponerle plataforma a sus hijos. Usted tiene que pensarlos y visualizarlos en el reino. ¿Cuántos parieron para el reino? Amén. Demuéstrelo entonces. Amén. Amén. Se oye muy suave cuando decimos, yo siempre he dicho, yo he parido para el reino y no me los vas a arrebatar. Y ando batallando como muchos, pero yo le declaro la guerra al enemigo. Son del Padre, y mi Padre me dijo que lo que era de él, ¿qué? Nadie lo arrebata de su mano. Así es que no se desespere si usted está batallando con un hijo. Nomás no deje de orar, no deje de ayunar, doble sus rodillas todos los días para que el Señor se glorifique en ellos. Amén. Tal vez tú no tengas una historia. Tal vez tú seas la primera generación en el cristianismo. Pero así como Abraham y Sara empiezan una historia,
Sé tú el testimonio del que hablarán tus hijos, tus nietos, tus generaciones, tus bisnietos. Pero para esto es necesario que vivas la palabra y que seas de gran testimonio fiel en tu casa con los tuyos. Y que tus hijos puedan ver en ti cómo vives las escrituras. Queremos que oren. Nunca veo a mi hijo orando. ¿Oras tú? Nunca lo veo abriendo la Biblia. ¿Lees la Biblia tú? Alguien hace poquito nos contó un chiste de un pastor que fue a visitar a una viejita. Y la viejita con su Biblia ahí. Y al salir se quitó los lentes la viejita, lo despidió. Y el pastor agarró los lentes y metió en la Biblia los lentes. Y se fue. Duró semanas la viejita buscando esos lentes. Hasta que se le ocurrió hablarle al pastor a ver si no se habría ido en su bolso, en su maletín. Y el pastor le dijo, ahí los dejé para ver hasta cuándo leía la Biblia. Sabe, muchas veces queremos ver a nuestros hijos rendidos al Señor, pero nosotros tenemos que rendirnos para poderles modelar un estilo de vida. Es necesario que como mujeres de reino lo hagamos. Abraham se para ante una nación, él se para ante una nación y detuvo el infierno que acechaba a Israel. Y decidió caminar en la promesa. Y no solo bendijo a Israel, sino nos bendijo a nosotros. Somos en Cristo, les decía ahorita, el Israel por adopción. Tú has sido llamada, con esto termino. Tú has sido llamada a determinar el destino de tu familia. Tú has sido llamada a cambiar el rumbo de tu familia. ¿Cuántas mamás están con sus hijos aquí, sus hijas aquí? ¿Están ahí juntitas? Ok. Quiero invitarle a que cantemos un canto. Con esto termino. Pero también a invitarle a que haga un compromiso. No solamente ha escuchado un mensaje. Esta palabra es una palabra para que nos comprometamos a empezar, si no has empezado a pensar generacionalmente, que a partir de hoy tú pienses en tus generaciones. Yo veo chicas todavía que a lo mejor no tienen familia, pero tú ya tienes que empezar a pensar generacionalmente. Y aún los que ya lo tenemos, yo no estoy dispuesta a perder a ninguno de mis hijos ni de mis nietos. Yo los reclamo para Cristo y quiero inspirarlos a amar al Señor. Cuando escuché a mi nieta recibiendo esa palabra, no sabes el gozo que había en mi corazón. Yo creo que todos anhelamos ver a nuestras generaciones caminando con el Señor, cumpliendo el propósito, porque somos mujeres de propósito y nuestros hijos también tienen un propósito. Usted no está en esta tierra por casualidad. El Señor puso sus ojos de amor sobre usted para que cumpliera con un propósito poderoso. Usted no es una mujer X, usted es una mujer de reino. Yo le invito a que nos pongamos en pie y voy a hacer una oración antes de iniciar el canto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en este lugar, en esta hora, y con estas personas que tú quisiste que se reunieran aquí. Yo oro, Padre, que tomemos la autoridad que tú nos has dado y que la ejerzamos en favor de nuestros hijos. Hoy te entregamos a nuestras generaciones. Hoy te entregamos a nuestros hijos. Hoy oramos que sean sellados con el poder del Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor,
que sean bendecidos por ti, que sean cubiertos con la sangre del Cordero, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y que pelees por ellos, Señor. Y la promesa que tú nos has dado de ser salvos nosotros y toda nuestra casa se cumple en ti, en el nombre de Jesús. Arrebatamos a aquellos que se han desviado, los arrebatamos para tu reino y declaramos que te pertenecen, Señor. Como madres tú nos has dado autoridad y hoy nos queremos bendecir en tu nombre. Si aquí están tus hijos, bendícelos, bendícelos. Qué importante es que soltemos bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, porque entonces la maldición del enemigo no podrá llegar a ellos, porque es mayor la bendición que tú hagas sobre tus hijos. Si no están aquí, de todas maneras, bendícelos,